Hay mucha gente que cree que montando una empresa deja de pagar impuestos, otros que piensan que un autónomo paga menos que un asalariado y otros que directamente no miran nada porque ya se lo lleva el gestor. Y la realidad es otra, en España no existe la forma de no tributar, lo único que existe es cuándo tributas y para qué usas el dinero. Y en este vídeo vamos a poner orden, vamos a ver cómo tributa un asalariado, un autónomo y una empresa y sobre todo cuándo tiene sentido cada figura y cuándo no. Porque la fiscalidad no es que la miras una sola vez, te acompaña desde que empiezas a ganar dinero hasta que te jubilas o te mueres. Así que ¡vamos allá! Y antes de empezar, un pequeño preámbulo. Este vídeo es para la mayoría de personas, gente que trabaja, que ya gana dinero o que está a punto de empezar a ganarlo, personas que quieren entender cómo funciona su fiscalidad. Y también para quienes están planteando dar un paso más, pasar a autónomos o montar una empresa, o simplemente no quieren ir a ciegas cuando empiecen a facturar. Y lo vamos a hacer desde un enfoque sencillo, primero el mapa general y luego si os interesa ya entraremos en matices. Y hoy no vamos a discutir si el sistema es justo o no, hoy vamos a entender cómo funciona. Porque entender el sistema es la única forma de dejar de vivir con la sensación constante de que siempre estás haciendo algo mal. Y empezamos por el caso más sencillo, el asalariado. Y aquí no hay magia, cobras una nómina y tributas por IRPF. Y no decides cuándo, ni decides cómo, ni decides cuánto. Tu empresa ya te hace la retención y al final de año en el periodo de la renta se regulariza. Y esto tiene una ventaja enorme, la simplicidad, y una desventaja muy clara, cero margen de maniobra. Y ahora veremos dos curiosidades que casi nadie tiene en cuenta cuando estamos hablando de impuestos como asalariado. Y no son detalles técnicos, son cosas reales que cambian los números y que ayudan a entender por qué la fiscalidad no es igual para todo el mundo. Y la primera tiene que ver con dónde vives, porque el IRPF no es exactamente igual en todas las comunidades autónomas. ¿Se nota mucho? Depende cuánto ganes. No es lo mismo ganar 25.000 que ganar 100.000. Y todo el mundo ya tendría que saber que depende de la comunidad autónoma, los tipos impositivos, estas tablas del IRPF cambian. Y ahora vamos a poner los números encima de la mesa, comparando la Comunidad de Cataluña con la de Madrid. Y en este primer caso con un sueldo de 25.000 euros. En Cataluña tendrías neto 19.168 y en cambio en Madrid 19.660. Tendríamos una diferencia de 492 euros al año, que serían 41 euros al mes. ¿De dónde viene esta diferencia? Todo el mundo ya tendría que saber que tenemos un tipo estatal y luego el tipo autonómico, que puede ser superior o inferior. En el caso de Cataluña, de 0 a 12.450, pues el tipo autonómico es un poco superior. Y en cambio nos daríamos cuenta, pues que en Madrid el tipo autonómico sería un poco inferior, tanto en este primer tramo como en el segundo. ¿Diferencia o no diferencia? Lo que comentábamos, una persona en Cataluña que cobre 25.000 euros de este último tramo, de 21 a 25, estará pagando un 30, y en cambio en Madrid, pues de este último tramo, de 20.200 a 25.000 euros, estará pagando un 27,8. Traducido, que si hablamos de un sueldo un poquito más grande, en este caso 100.000 euros, en Cataluña serían 63.796 y en Madrid un poquito más. Con lo que aquí ya veríamos una diferencia un poco más sustancial y hablaríamos de 154 euros al mes. En el primer ejemplo podemos apreciar que hay diferencias, pero no te cambian la vida. Y en el segundo ejemplo, aquí sí que se empieza a notar. Son números, no es una sensación. Pero ojo, que esto sigue sin convertir a una comunidad autónoma en un paraíso fiscal y en otra un infierno. Y como hemos visto, en salarios medios la diferencia existe y en salarios altos la diferencia se amplía. El problema es que hablamos de personas que viven en el mismo país, que trabajan lo mismo y que pagan distinto solo por vivir en una comunidad u otra. Y esto muchas veces se utiliza como en la política, divide y vencerás. En lugar de tener un sistema claro y homogéneo, quedan diferencias entre ciudadanos iguales. Y la segunda curiosidad ya no va de lo que ganas, va de lo que tienes, el impuesto sobre el patrimonio. Y aquí tenéis que entender que hay comunidades donde no se aplica y otras donde sí. Y esto no afecta a todo el mundo, por supuesto, pero cuando afecta a los importes son más relevantes. Y esto sí que condiciona decisiones, porque si tienes patrimonio, lo normal es que mires donde te tratan mejor fiscalmente. No es una ideología, sino el sentido común. Y por eso la fiscalidad no va solo de lo que ganas, también va de lo que tienes. Y esto no es teoría, por experiencia personal lo he visto. Clientes que no se han ido a Andorra, no hace falta irse a Andorra. Simplemente han cambiado de comunidad autónoma porque el impuesto del patrimonio y esa presión fiscal cambian mucho. Y seguimos con algo importante. El asalariado no solo paga impuestos, también delega en riesgos. No adelanta el IVA, no financia clientes y no responde con su patrimonio. Normalmente ya se le pone el trabajo encima de la mesa y eso no es bueno ni malo, simplemente es un modelo distinto. Un asalariado, por ejemplo, no puede deducirse gastos. Si utiliza el coche para ir a trabajar, esa gasolina o el coche no se lo puede deducir. Y si compra herramientas o formación, en general, tampoco. Fiscalmente lo tiene muy simple, pero a la vez también es poco flexible. Y otro punto importante es que además del IRPF están las cotizaciones de la Seguridad Social. Y en el caso del asalariado no las gestiona él, se reparten entre el trabajador y la empresa. Y hemos visto que en Cataluña y en Madrid con 100.000 euros nos quedaban 63.000 y pico, 65.000 y pico. Pero podríamos ir a otro simulador estándar donde no nos aplican los tipos impositivos autonómicos, sino que duplican el estatal,
y podríamos ver que nos quedarían un entremedio, 64.318. Donde quiero hacer hincapié es que aparte de este tipo de retención del IRPF, también tenemos una parte de la cotización de la Seguridad Social. Pero los asalariados van de un 6 a un 7%. Y por detrás, el empresario, ya sea un autónomo que tiene un trabajador o un empresario que tiene una empresa que tiene trabajadores, paga de un 30 a un 31% adicional. Es decir, que en este ejemplo de 100.000 euros, el trabajador percibiría netos 64.318, pero es que adicionalmente el empresario autónomo empleador, insisto, tendría que pagar un 30% más, con lo que este salario le saldría realmente por 130.000 o 131.000 euros brutos. Y este coste no lo ve el trabajador en la nómina, pero existe, y es lo que le permite cotizar para su futura pensión. Y esto lo explicamos con mucho más detalle en el vídeo anterior, que lo dejo por aquí arriba. Y esto es clave para entender lo que cambia cuando pasas a ser autónomo, que lo veremos después. Así que vayamos a por el autónomo, y aquí viene la primera confusión habitual. El autónomo no paga menos impuestos que un asalariado, tributa igualmente por IRPF. La diferencia no está en cuánto paga, la diferencia está que ahora tiene un negocio, y tener un negocio implica cosas que un asalariado no tiene. IVA, pagos trimestrales, retenciones, obligaciones contables. ¿Puedes delegar a un gestor? Sí. ¿Te exime de entenderlo? No. La fiscalidad no es algo que miras una vez en la vida, te afecta cada trimestre, cada año, desde que empiezas a ganar dinero hasta que te jubilas o te mueres. Y por eso siempre digo lo mismo. Aunque delegues, entiende lo básico, no para hacerlo tú, sino para no ir a ciegas. Y está claro que a diferencia de los asalariados, como autónomo vienen los gastos deducibles, pero ojo, que no son gastos personales, no son cenas, no son caprichos, no es el coche porque sí. Solo son gastos deducibles los necesarios para generar ingresos, y aquí es donde mucha gente se confunde. Y que haya muchas personas que hagan trampas no significa que sea lo correcto, ni que sea lo seguro. El autónomo no tiene esa varita mágica ahora fiscal, tiene reglas y si te las saltas el problema llegará después. Y luego, por supuesto, también están las cotizaciones, que a diferencia del asalariado, aquí no hay una empresa detrás que te pague, el autónomo se lo paga todo. Su cuota, su cobertura y su jubilación futura. Y como vimos en el vídeo anterior, para tener una cobertura parecida a la del asalariado, el autónomo tenía que destinar más dinero. Y no hay una parte invisible que pague otro, aquí todo sale de su bolsillo. Y por supuesto que si además tiene empleados, no solo se paga lo suyo, también asume las cotizaciones de los trabajadores, y como hemos visto anteriormente, alrededor de un 30-31% adicional sobre el salario bruto. Y aquí ya no delegas el coste, aquí lo asumes. El autónomo no paga menos impuestos, lo que tiene es más responsabilidad, más control, más riesgo y más obligaciones. Siempre tributa por todo lo que gana, no lo puede diferir, no puede dejar el dinero dentro de una estructura. Todo lo que entra pasa por IRPF. Resumen claro, el autónomo no es un asalariado mejorado, es otra cosa. Tiene más libertad, pero también tiene más carga y cuando empiezas a generar de verdad, empiezas a preguntarte si existe otra forma. Y esa pregunta nos lleva directamente al siguiente nivel, a la empresa, el terreno donde hay más mitos. Porque aquí también mucha gente dice, no, que con la empresa solo pagas el 25%. Y cuidado porque eso no es verdad, o como mínimo no es toda la verdad. Y antes de continuar, una cosa importante, vamos a utilizar ejemplos simplificados. Somos conscientes que una empresa tiene gastos y que no todo lo que factura es beneficio. Pero usaremos números redondos para entender el concepto, no para hacer contabilidad fina. Porque aquí lo importante no es el decimal, es entender el mecanismo. Y vayamos por un ejemplo sencillo. Supongamos una empresa que factura 100.000 euros y tú eres el administrador. Y supongamos que te pagas todos esos 100.000 euros como sueldo. Como el sueldo es un gasto, la empresa no paga impuesto de sociedades, ya que gana 100 y gasta 100. Pero ¿tú qué haces con ese dinero? Tú no eres la empresa, tú tributas por IRPF. Con lo que fiscalmente sería lo mismo que ser autónomo, o que ser un asalariado con todo ese sueldo. Aquí no hay ahorro mágico y no hay ventaja fiscal. La empresa no te ha servido para pagar menos, solo para cambiar la forma. Ahora bien, vayamos por otro camino, el que muchos dicen, no banquero, no pagues sueldos, cobra dividendos. Vale, vamos a poner números. Supongamos que la empresa factura 100.000 euros igual, pero no tiene gastos. Entonces paga el 25% del impuesto a sociedades, con lo que le quedarían 75.000. Y ahora supongamos que esos 75.000 te los repartes como dividendo, y ahora tributas tú por la base del ahorro. Entonces, de los primeros 6.000 euros pagarías el 19%, de los siguientes 44.000 euros pagarías el 21%, y del siguiente hasta esos 75.000 euros pagarías el 23%, con lo que tendrías un tipo impositivo medio del 21,5% y pagarías unos 16.100 euros de IRPF. Resultado final, que de 75.000 euros te quedarían 58.900 euros, y si lo miras desde el principio, de los 100.000 euros iniciales te quedas con menos de 59.000. Y ese tipo efectivo es muy cercano al 41%, muy parecido, incluso peor, con IRPF alto.
De hecho, antes ya hemos visto cómo en Cataluña 100.000 te quedaban un poco más de 63.000, en el caso de Madrid un poquito más de 65.000, en el simulador estándar, como si no habláramos de comunidades, pues un poquito más de 64.000 euros, pero en este caso concreto, que de 100.000 pagas el impuesto a sociedades, ya te comes un 25, no progresivo como aquí, que empezabas a pagar un 20-24, aquí el 25 lo has pagado entero, y luego con este progresivo del IRPF, pues te queda un neto bastante inferior que los otros casos. Así que mensaje claro, la empresa no es un atajo para pagar menos impuestos. Entonces, ¿para qué sirve una empresa? No para vaciarla, sirve cuando no sacas todo el dinero, cuando reinviertes, cuando acumulas, cuando haces crecer tu patrimonio o tu negocio. Ahí no es que tributes, es que difieres impuestos y eso bien usado cambia mucho el resultado. Y si os parece vayamos con otro ejemplo. Supongamos que tú con 50.000 euros ya vives bien. Si fueras autónomo no tienes opción, lo tienes que pasar todo por IRPF. Aunque necesites 50, si has ganado 100.000 tendrías que tributar por los 100.000. Y como empresa entonces aquí sí que cambia la cosa, porque puedes pagarte esos 50.000 euros y dejar el resto dentro. Supongamos que esos 50.000 son todo beneficio. La empresa después tendría que pagar el 25% y le quedarían 37.500 euros. Y ese dinero sí que no tributa ni IRPF, al menos todavía. Lo puedes utilizar para reinvertir en el negocio, contratar, comprar activos, invertir financieramente, y aquí no estás evitando los impuestos, lo estás defiriendo. Y esto con los años marca una diferencia enorme. Y aquí también viene lo importante, no es lo que pasa solo en un solo año. Supongamos que cada año dejas esos 37.500 euros, no uno, sino 10 años. Pues en 10 años estaríamos hablando de 375.000 euros acumulados, dinero que como autónomo o asalariado habrías tenido que pasar sí o sí por el IRPF. Y esto no es magia, es tiempo, y aquí es donde aparece algo muy similar al interés compuesto, no porque no pagues impuestos, sino porque decides cuándo los pagas. Y el error es montar la empresa para pagar menos impuestos este año, la ventaja es utilizarla bien durante 10. Y recordar que el Estado no es tonto, mientras ese dinero siga dentro de la empresa, mientras siga creciendo, la máquina no se para. Por eso la empresa solo tiene sentido si hay proyecto, si hay crecimiento y si hay reinversión. Si no, una empresa no es una solución, seguramente será un problema. Y antes de seguir, dos matices rápidos, porque también hay mucha confusión. El primero, los gastos. No, una empresa no te permite deducirte cosas personales, ni el coche porque sí, ni caprichos. Un gasto personal es personal, tanto si eres autónomo como empresa. Y es verdad que hay pequeñas diferencias técnicas, como algunas amortizaciones aceleradas, pero eso no es el coladero que muchos venden. Y segundo, las cotizaciones. Cuando hablamos de empresa hablamos de estructura y estructura implica empleados y eso significa asumir las cotizaciones, ese 30-31% sobre los salarios. Y ojo, ojito, que también los asume el autónomo que contrata, no es exclusivo de la empresa. Por eso nada de esto es gratis, solo es distinto. Resumen claro, la empresa no es para pagar menos, es para decidir cuándo pagas. Y solo tiene sentido cuando generas más de lo que necesitas y puedes permitirte pensar en el largo plazo. Y aún así esto no vale para todo el mundo, porque aquí aparecen algunos matices muy importantes, no para liarnos, sino para que nadie se venga arriba pensando que una empresa sirve para todo. Así que vamos a verlo con un ejemplo concreto. Aquí entra un concepto clave que mucha gente no conoce, la simulación de actividad. Y vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo, con el caso de un odontólogo. Supongamos que trabaja solo, pasa consulta, cobra a los pacientes y factura unos 200.000 euros al año. Hace números y dice, ostras, tributo mucho, entre IRPF y cotizaciones me voy al 50%. Y entonces piensa, voy a montar una SL y pagaré menos impuestos. Ok, monta la sociedad y ¿qué cambia en la práctica? Pues nada, él sigue pasando consulta, genera ingresos y figura como administrador único. Eso sí, tiene una secretaria, pero el trabajo lo realiza él. Si él no trabaja, no hay ingresos. Y esto nos tiene que quedar claro que no es una empresa en el sentido fiscal, es una persona física utilizando una sociedad como pantalla. En otras palabras, la sociedad no tiene vida propia, depende totalmente de su único socio. Y si la sociedad no es autónoma, fiscalmente no cuela. ¿Por qué? Porque Hacienda no mira solo la forma jurídica, sino la realidad económica. Y la realidad es que el profesional es la empresa, no hay una estructura y no hay independencia. Por eso muchas profesiones colegiadas, como odontólogos, abogados, arquitectos o médicos, si no hay estructura empresarial real, todo lo que ganes acabará pasando por el IRPF, con o sin SL. Eso sí, ahora vayamos con otro escenario diferente. ¿Cuándo sí tendría sentido? Pues el mismo odontólogo, pero que cambia algo muy importante. Contrata a otro odontólogo o a dos. Él deja de pasar consulta todo el día y empieza a gestionar, coordina y dirige el negocio. La clínica ahora sí que funciona aunque él no esté, porque hay estructura, hay equipo y hay negocio. Y ahí sí, porque la empresa es un ente, no una persona camuflada.
Y esto conecta directamente con todo lo que hemos visto antes. La empresa no sirve para esconder ingresos, sirve cuando hay estructura, cuando hay crecimiento y cuando hay reinversión. Si solo eres uno trabajando, la SL no es una ventaja, es un riesgo. Y otra cosa importante, que hemos hablado solo de la fiscalidad simplificada, de esos impuestos y los números, y no hemos entrado en lo legal, porque ahí también hay muchos matices, porque una sociedad pantalla no protege, no te separa y no te salva, y eso daría para varios vídeos más. Si os interesa, dejádmelo en comentarios. Y con todo esto ya tienes el mapa completo, asalariado, autónomo y empresa, y los límites reales de cada uno. Resumen rápido, asalariado, simplicidad, estabilidad y poco control. Un autónomo, pues mismo IRPF, más responsabilidad y más carga. Y la empresa no es para pagar menos, es para crecer, para reinvertir y para planificar. La fiscalidad no se esquiva, se entiende, se planifica o se sufre. Y si este vídeo te ha ayudado, o te ha ahorrado tiempo, o te ha aclarado las ideas, un buen like es la mejor forma de apoyarlo, suscríbete si no lo estás y compártelo con quien le pueda servir.